Se concede el uso de la voz a la Fiscalía. Muchas gracias, Su Señoría. En términos del artículo 19, 313 al 318 sobre el auto de vinculación al proceso, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito a Su Señoría la vinculación al proceso de la imputada Raquel Castillo Padilla, atendiendo al hecho de que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el numeral 316 del ordenamiento procesal. Esta solicitud tiene fundamento en los siguientes datos de prueba. De la propia declaración de la imputada, que obra en la carpeta de investigación número 1978, diagonal 2014, se obtuvieron diversos antecedentes que pueden poner en duda su inocencia. Quiero ser preciso en cuanto a la violenta relación que sostenían la hoy imputada y la víctima. En sus propias palabras sentenció: es difícil explicar el daño que me hizo con sus palabras, su abandono y el poco respeto a mi persona. De ello y de la totalidad de su declaración se hace evidente un profundo resentimiento en contra de su entonces cónyuge, así como también el estado emocional de la imputada, caracterizado por la depresión, la furia y las agresiones físicas. Esta Fiscalía considera oportuno el atender elementos que pudieran parecer intrascendentes, como el hecho de que la señora Raquel Castillo Padilla es abogada, situación que pudiera representar una incongruencia en cuanto a su falta de determinación para denunciar las agresiones físicas hacia ella, pero a su vez una situación de ventaja al momento de deslindarse de la responsabilidad del hecho delictivo que cometió. En cuanto a los hechos, la imputada señala que el día del deceso había tenido acceso a la cuenta de Facebook de su cónyuge, en la que encontró mensajes que presuntamente lo comprometían sentimentalmente con otra mujer a la que había embarazado. Sin señalar orden lo que sucedió, la imputada señala que fue por la mañana que descubrió la relación extramarital de su esposo, situación que para la Fiscalía resulta importante, ya que los sucesos se dieron por la noche, hecho que podría representar que la imputada tuvo el suficiente tiempo para planear el homicidio por el cual hoy se solicita vincular a la imputada. En el momento de los hechos, la señora Raquel Castillo Padilla señala que al inicio de su discusión, que se dio cuando su esposo había llegado al domicilio conyugal por la noche, ella se le abalanzó llorando, acto por el cual la víctima respondió la agresión golpeando a la imputada. Posteriormente, la agresión terminó, retirándose el señor Alejandro Campos Rodríguez a su habitación y la imputada a la cocina. Refiere la imputada que instantes después la víctima se dirigió a la cocina. Continuó la discusión y con ello se retomaron las agresiones físicas, que trató de detener, por lo que decidió tomar un cuchillo de cocina marca 3 claveles y atacar a su cónyuge despojándolo así de la vida. Dicha prueba material se encuentra debidamente resguardada y registrada por medio del acta de aseguramiento y cadena de custodia emitida por el perito de criminalística de campo Manuel Higareda con número de oficio 790760. De las declaraciones de la ciudadana Cristal Fernández Martínez, amiga de la imputada y del ciudadano Tomás Andrade Ochoa, portero del edificio en donde vivía el matrimonio conformado por Alejandro Campos Rodríguez y Raquel Castillo Padilla, se tiene conocimiento de que la relación matrimonial era violenta e inestable, circunstancias que se prolongaron por los años. De los datos probatorios, esta representación social considera necesario realizar un análisis técnico-jurídico, ya que sostenemos que el delito que se cometió es un homicidio con una intención evidente de causar un daño. Se quiere producir el efecto de privar de la vida a la hoy víctima, lo que se afirma después de analizar los elementos de la indagatoria y las inconsistencias en la declaración de la imputada. Además, se puede advertir que la forma en la cual se intenta repeler la agresión del día de los hechos se realiza con evidente falta de proporcionalidad y posteriormente al hecho delictivo existe una inoportuna procuración de auxilio para con el herido, lo que demuestra la intención de provocar el mayor daño posible. Los elementos que se expusieron resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para atender la solicitud hecha a su señoría. Aunado a la ausencia de una causa de exclusión o prescripción del delito, esta representación social hace a su señoría la formal petición para que, de encontrarse apegado a derecho, dicte auto de vinculación al proceso en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla, por su participación en el hecho señalado como delito, el cual está previsto en el artículo 123 y sancionado por el artículo 125, delito agravado según lo dispuesto por el artículo 138, inciso B,
ambos del Código Penal para el Distrito Federal. Estamos ante un delito de acción en términos del artículo 15 y 18, segundo párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, de actuar doloso en el hecho que se le atribuye a la hoy imputada, que vulneró el bien jurídico tutelado del derecho a la vida en perjuicio de la víctima Alejandro Campos Rodríguez. Clasificación que deriva de los datos contenidos en la indagatoria que sustenta la imputación en contra de la hoy acusada. Es todo, su señoría. Defensa a su turno. Muchas gracias. En respuesta a la solicitud previamente realizada por el agente del Ministerio Público durante su intervención, esta defensa solicita este juzgado de garantías que, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicte en favor de mi representada auto de no vinculación a proceso. Lo anterior, en virtud de que no han sido satisfechos los requisitos que señala este mismo ordenamiento en su artículo 316 para realizar dicha vinculación a proceso. Ya que, como es de su conocimiento, señoría, el citado numeral en su fracción cuarta señala que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa excluyente del delito. Sin embargo, en el presente caso, de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, se aprecia que mi representada actuó esa madrugada del 21 de diciembre amparada bajo una causa de justificación, como es la legítima defensa, consagrada en la fracción primera del inciso B del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal. Esto, debido a que esa noche, momentos antes del deceso de su esposo, el señor Alejandro Campos Rodríguez, este agredió a mi representada, tanto verbal como físicamente, causándole algunas lesiones, lo que se acredita con la certificación médica emitida por el especialista, el doctor Ricardo Martín Toscano, al momento en que fuera puesta a disposición del Ministerio Público. Lesiones que coinciden exactamente con los golpes que la imputada menciona en su entrevista recibió por parte de la víctima aquella noche, motivo por el cual ella asustada se retiró del lugar de la discusión, refugiándose en la cocina, donde más tarde la fue a buscar nuevamente el señor Alejandro Campos Rodríguez, para continuar con esta agresión, insultándola y golpeándola nuevamente. Y es aquí donde quisiera profundizar, señoría, ya que resulta evidente que en el transcurso de estos hechos existe una clara separación que distingue entre dos momentos, en uno de los cuales se concreta esta causa de justificación, y no se trata de diversos actos desplegados por mi representada, concatenados entre sí, tendientes a un fin único, como pretende hacerlo ver la Fiscalía. En un primer momento, que va desde que mi representada tiene el conocimiento de que ha sido engañada, hasta que hace valer su derecho como cónyuge de pedir una explicación a su marido, quien respondió en forma violenta ante el cuestionamiento y la golpeó, por lo que ella decide retirarse del lugar, evitando la confrontación. Y el segundo, que transcurre desde el momento en que el señor Alejandro Campos Rodríguez va a la cocina y continúa con la agresión, poniendo en peligro la integridad física de mi representada y posiblemente su vida. Hecho que fue el que finalmente provocó en la señora Raquel Castillo Padilla un miedo tan profundo que la llevó a un estado de alteración, como se aprecia en esa misma certificación médica realizada por el doctor Ricardo Martín Toscano, que señala que ese día se diagnosticó a la imputada con un ataque de pánico, mostrando síntomas de miedo a morir, y en lo manifestado por el policía remitente Alberto Jesús Olavarrieta, quien comenta que la señora Raquel Castillo Padilla, al momento de su llegada, se encontraba en un estado de alteración, llorando y con una virtual crisis nerviosa, hecho por el cual se le debió auxiliar trasladándola al hospital. Y mismo estado que provocó que la señora se determinara a repeler esta agresión con la intención de que la misma cesara, y debido a la desproporción de tamaño y fuerza que existe entre la víctima y mi representada, esta última tomó el objeto más cercano, como es el cuchillo de la marca Tres Claveles, clavándolo en el cuerpo de la víctima en 2 ocasiones, provocándole lesiones que posteriormente le acarrearon la muerte. Y se pueden distinguir estos dos momentos, ya que entre ambos transcurre un lapso de tiempo que los divide claramente, en el cual existe en el ánimo de mi representada la intención de rehuir la pelea y poner fin a la amenaza dirigiéndose a otro lugar, interrumpiéndose esta primera etapa, por lo que es hasta este segundo momento en donde se actualizan los elementos de la legítima defensa, ya que es precisamente la víctima quien va en busca de la imputada para golpearla nuevamente,
siendo el señor Alejandro Campos Rodríguez quien va a la cocina, donde se encuentra mi representada, y no ella quien va en busca del arma homicida, siendo el cuchillo de cocina una coincidencia y no un elemento premeditado, como sugiere en su narración el agente del Ministerio Público. Actualizándose en el momento en el que se reanuda la pelea y el señor Alejandro lanza el primer golpe, el primer elemento de la legítima defensa, que es la agresión real, ya que la misma existió, no era ficticia ni se encontraba en la mente del agredido, sino que en realidad se concreta y el pasivo, en este caso la señora Raquel Castillo Padilla, la reciente. Asimismo, la agresión por parte del señor Alejandro Campos Rodríguez es actual, ya que al momento en que la imputada repele la misma, esta se encuentra iniciada y no concluida, por lo que la puesta en peligro de su integridad física se encontraba latente. Además, esta agresión se realiza sin derecho o bajo el amparo de alguna norma permisiva, por lo que resulta completamente contraria a las normas, abriendo la posibilidad a quien la resiente de repelerla debido a su carácter injusto y antijurídico. Y finalmente, este actuar por parte de mi representada va encaminado única y exclusivamente a la defensa de un bien jurídico propio, tutelado y protegido por la norma penal, como es su integridad física, y en un momento dado, la vida. Por ello, señoría, esta defensa considera que el actuar de la imputada el día de los hechos actualiza perfectamente todos y cada uno de los elementos de esta causa de justificación, y por tanto se opone a la vinculación al proceso de la imputada, reiterando la solicitud del dictado de un auto de no vinculación al proceso favorable para mi representada. Por mi parte es todo, señor. Fiscalía, ¿tiene algo que agregar? Sí, señoría. Gracias, señoría. Esta representación social solicita la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, contenida en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación con el artículo 167, en el que se establece la prisión preventiva oficiosa para el delito de homicidio calificado, contemplado en el artículo 125 y 136 del Código Penal para el Distrito Federal. Es de resaltar que debido a la naturaleza execrable del asunto que nos incumbe, esta medida cautelar resulta idónea para salvaguardar la integridad del testigo y la sociedad, para garantizar la comparecencia de la imputada, así como el desarrollo de la investigación. Por lo siguiente, en primer lugar, la prisión preventiva es la manera propicia de contrarrestar el peligro de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, toda vez que de la opinión vertida por la unidad de medidas cautelares se desprende que Raquel Castillo Padilla reside sola en el departamento que renta, ubicado en la calle Reforma número 321, Colonia Lomas de Chapultepec. No tiene dependientes económicos y sus familiares viven en el estado de Sinaloa. Es decir, su único motivo de permanencia está condicionado a su empleo, lo cual resultaría insuficiente, pues cabe la posibilidad de que enfrente una condena que oscila entre 20 a 50 años de prisión sin posibilidades de acogerse en ningún beneficio. Y a pesar de no haber demostrado ninguna conducta adversa durante su detención, se encontraba nervioso. Por otra parte, existe un riesgo para la testigo Yanina Domínguez, pues ella misma relató en la entrevista realizada en fecha 21 de diciembre de 2014 ante la presencia del licenciado Jorge Blanco San Romano, que el día de hoy la que manifestó: he recibido varias amenazas por parte de Raquel Castillo, maldiciendo a mi hijo, insultándome de que pagaré muy caro el que rinda testimonio en su contra por el homicidio de Alejandro Campos. Señoría, lo que nos lleva al supuesto indubitable de pensar que existe un riesgo para la integridad de la testigo. Aunado a lo anterior, debemos tomar en cuenta los principios que deben regir toda medida cautelar. De acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los siguientes aspectos: idoneidad. La prisión preventiva es la adecuada para el asunto que nos ocupa, toda vez que con esta medida se contendría el riesgo que constituye la hoy imputada para la testigo, la señora Yanina Domínguez, así como el presente proceso para el presente asunto, debido a que contendría el riesgo que la imputada constituye para la testigo y para el presente proceso. De acuerdo y acreditado también por la opinión vertida por la unidad de medidas cautelares, necesariedad. La medida es necesaria ya que la prisión preventiva en esta manera aseguraría la presencia de la imputada en el juicio, pues por la gravedad del delito existe un riesgo inminente de sustracción de la acción de la justicia,
No obstante, garantizaríamos la continuidad del presente proceso y la integridad de la testigo Yanina Domínguez. La proporcionalidad de la medida, pues a pesar de existir diversas medidas cautelares para asegurar la presencia de la imputada en el juicio, pues de conformidad con el reporte ofrecido por la unidad de medidas cautelares, de la cual se desprende que el riesgo de que la imputada se sustraiga de la acción de la justicia es medio, por lo tanto, cualquier otra de las medidas cautelares contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales resultarían totalmente escasas para que se presente plenamente en comparecencia en este proceso, al tiempo que protegería con eficiencia a nuestro testigo. Por todo lo anteriormente expresado, esta representación social solicita se imponga prisión preventiva a la imputada Raquel Castillo Padilla por el tiempo que dure este proceso. Es todo, señoría. Defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, muchas gracias. Por lo que respecta a la solicitud planteada por la Fiscalía, esta defensa considera excesiva y desproporcional, dado que si bien es verdad que la prisión preventiva es considerada como auspiciosa en los supuestos que establecen tanto el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales como el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los cuales se encuentra el homicidio doloso, a pesar de eso, su señoría, solicitamos a usted sean atendidas las circunstancias especiales del caso concreto, así como los principios relativos aplicables, en especial los contenidos en el 11, párrafo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14, fracción segunda del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y finalmente en lo estipulado por el artículo 8, fracción segunda de la Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de los cuales se establece el principio de presunción de inocencia, y el cual es considerado como rector de nuestro sistema penal. Este se refiere a que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y mediante un juicio público en el que hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Por lo que esta defensa considera que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía vulnera el citado principio. De igual forma, resulta importante mencionar, su señoría, que mi representada no se ha negado a colaborar en ningún momento con la justicia, como se acredita con la entrevista del policía remitente Jesús Alberto Olavarrieta, quien al respecto manifestó que mi defendida en todo momento mostró disposición de cooperar con la autoridad, al momento de ser puesta a disposición. Asimismo, mi cliente no presenta riesgo alguno de fuga, dado que tiene un arraigo laboral en esta ciudad, debido a que cuenta con un trabajo fijo, estable, bien remunerado, el cual constituye el eje central de su estabilidad en su vida, y está en la mejor disposición de continuar con este proceso para esclarecer la verdad, dado que su imagen y reputación, tanto laboral como personal, han resultado dañadas, ya que mi representada goza de una excelente reputación, debido a su calidad humana y desempeño profesional, como se demuestra con el testimonio de su jefa Gabriela Enríquez Pons, magistrada de la segunda sala en materia civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, quien la reconoce como una gran proyectista. Ahora bien, su señoría, atendiendo al señalamiento antes realizado por el agente del Ministerio Público respecto al riesgo de obstaculización del proceso, si bien la Fiscalía argumenta que mi cliente amenazó a la testigo Yanina Domínguez, esto no se encuentra respaldado con ningún otro dato de prueba. Y de acuerdo a la jurisprudencia, que al rubro señala testigo singular y testigo único sus diferencias, emitida por el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito, que dice a la letra: cuando el hecho se pretenda probar dentro del procedimiento solo con la declaración de una persona y esa prueba testimonial no se encuentra apoyada por otro medio que le dé margen de credibilidad, su valor convictivo se reduce no solo por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa, al no apoyarse con otra clase de pruebas. Dicho lo anterior, la declaración de la testigo Yanina Domínguez, donde argumenta haber sido amenazada por mi representada, carece de validez para acreditar la existencia de un acto real que ponga en peligro su integridad. Con base a lo anterior, esta defensa considera proporcional y suficiente para garantizar la comparecencia de mi representada en el proceso el establecimiento de las medidas cautelares contenidas en el artículo 155, fracción primera y quinta,
consistentes en la presentación periódica de la imputada ante la unidad de medidas cautelares, así como la prohibición de salir del territorio del Distrito Federal durante el tiempo de duración del presente proceso. Por mi parte es todo, señoría.